Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Kelly. Yo soy Vane. Y esto es Amas Podcast. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que ya hemos tocado en un video anterior, pero no de esta forma. No de esta forma, porque hablamos sobre eso como lo que está pasando en la actualidad, pero ahora queremos dar nuestra humilde opinión acerca de cómo nos imaginamos un mundo sin la cantidad de jóvenes personas suficientes, jóvenes, niños suficientes que posteriormente sean población joven, población fértil, población fuerte, sin ánimo de ofender a ninguna otra generación. En pocas palabras, ¿cómo sería un mundo sin jóvenes? ¿Cómo sería un mundo sin niños humanos? Exacto. ¿Y por qué? Porque sí, porque ahorita comienza Elon a crear un montón de niños robots para que haya niños en los parques, ¿no? No, niños humanos. Totalmente. Entonces, bueno, ¿qué está pasando y por qué hablamos de esto? ¿Por qué 2 videos ya hablando de esto? Pues precisamente porque la caída de la natalidad es un hecho. Mundialmente está pasando, o sea, en el único lugar leía o en el único continente donde de pronto no está ocurriendo es en África, donde sigue habiendo o existiendo un promedio como de 4 hijos por mujer. Pero en el resto del mundo, pues la mayoría de las personas o de la población fértil actualmente no quiere tener hijos. Y eso es algo que viene bajando a partir de hace algunos años y que sigue incrementándose. Actualmente en África creo que es el único continente donde todavía hay un promedio de 4 mujeres, de 4 niños por mujer, o sea, un promedio de 4 nacimientos por mujer. Entonces es donde la tasa de natalidad no ha caído de esa forma, pero en el resto del mundo sí, la mayoría de los países van con una tendencia a la baja. Y nosotras conversando sobre este tema, que es un tema de conversación común hoy en día, por lo que está pasando. Sí, porque aparte de que en Colombia es noticia sí, porque es uno de los países donde ha bajado más notablemente la tasa de natalidad, también aparte de que se nota, ¿cierto? Se nota porque ya ha tocado hasta el tema del cierre de las escuelas. En muchas localidades de acá han sido muchas las escuelas que han cerrado por esa causa, porque no hay niños para llenar las escuelas. Y aparte de que sí, se nota en las calles, también en el resto del mundo está la polémica, hasta en España, hasta en Estados Unidos, hasta el mismo Trump está preocupado de qué va a pasar con la población. La caída de la natalidad, totalmente. Entonces sí, o sea, de hecho Colombia es el país latinoamericano donde más se ha reducido en los últimos años. En lo que va de 2025 creo que ya tenemos como casi 500.000 nacimientos menos de los que hubo en el mismo promedio de tiempo en el 2024. Entonces sí, es un tema que es alarmante, muchos están preocupados y obviamente desde entes gubernamentales o desde estructuras gubernamentales hasta simples mortales como nosotras, es un tema del que se habla. Y obviamente la pregunta es, ¿cómo sería un mundo con menos población? ¿Cómo sería un mundo con menos población joven? ¿Cómo sería un mundo con menos niños? Exacto, ¿sí? ese como tal es el punto a tocar hoy, diferente al punto que ya se tocó anteriormente. Por acá les dejo la tarjetica para que puedan ir a ver ese video si les llama la atención el tema. Que en ese tema lo que tocamos fue más que todo lo difícil que estaba tener un niño niñita, porque los jóvenes no quieren tener hijos. En realidad ese fue el punto focal, el punto principal, o sea, de ese video. Era si tener hijos o no, realmente era algo como conveniente desde el punto de vista de nosotras, una persona que tiene un hijo y una persona que no tiene hijos. Eso fue básicamente de lo que hablamos ahí. Si lo quieren ir a ver, pues lo pueden checar, porque también conversamos acerca de la cantidad de dinero que cuesta tener un hijo, que aproximadamente está entre los 300 y los 500.000 dólares desde que nace hasta que lo llevas a la universidad y lo sacas de la universidad, ¿no? sin contar pues cualquier otra cosa extra que no incluya gastos básicos como viajes, condiciones, experiencias, sí. Condiciones, enfermedades, porque también puede pasar, es una posibilidad, sobre todo hoy en día, viendo las tasas de la cantidad de niños también que nacen con una condición, ¿no? Diferente, totalmente. Entonces, bueno, partiendo de eso tenemos entonces un primer punto
que nosotros hemos denominado como, ¿qué pasa si no hay jóvenes que hagan los trabajos que requieren harto esfuerzo físico? O sea, ¿qué pasa si no hay población joven que pueda asumir trabajos que sí o sí todavía hacemos los humanos, ¿cierto? Que no pueden hacer los robots, que no puede hacer la inteligencia artificial. ¿Será que van a crear robots para que hagan ese trabajo fuerte, ese trabajo pesado? Bueno, dentro de lo que sería la estrategia de Elon Musk. ¿Te imaginas sí, que nosotras de viejitas en un geriátrico nos estén cuidando los robots? Me asusta un poco. No sé si quiero eso. Nos vamos asfixiando, ¿no? Y sí, Como que ya me cansé de cuidarte. y si para ese momento realmente pasa y algún robot tiene acceso a esta información, no tengo nada en contra de ustedes, pero no sé. No sé no sé si Es difícil de imaginar. Es difícil de imaginar, sí. Es difícil de hacerte a la idea de que te va a cambiar los pañales un robot. Uh-huh. No estoy preparada, por lo menos hoy específicamente no estoy preparada para que de pronto si yo necesito cuidados, la persona que se encargue de mí sea un robot. Sin que eso signifique que ya no he visto robots, por ejemplo, en algunas clínicas. Acá hay una clínica, la clínica Shayo en Bogotá. Es muy curioso porque siempre que estás ahí, ves pasar a un robot que va desde el laboratorio hasta el lugar donde te toman las muestras de sangre y el robot le meten allí, tiene como un cangurito, le meten las muestras de sangre y el robot lo lleva al lugar donde las procesan. Okay. Y tú ves el robot por todo lado y un montón de advertencias como de no se atraviesen el camino del robot, no obstaculice el camino del robot, porque el robot tiene una ruta tan milimétricamente calculada que si tú estás atravesado por donde él pasa, él no puede avanzar, o sea, él no va a buscar un camino, así acá haya 1 metro de espacio, entiendo. Él no lo va a buscar. Pero eso es distinto a que, no sé, que el médico ya sea el robot, ¿no? Que el bueno, en China, sea el robot. En China ya hay un hospital que es manipulado completamente por la inteligencia artificial. No hay humanos allí que te atiendan, los médicos son robots manejados por la inteligencia artificial. Bueno, yo no estoy preparada para eso. Entonces, por eso me vino la idea de eso a la cabeza de pronto, porque sí, se da que eso es lo que están planificando, porque todos están preocupados, todos. Incluso en China, que creo que ya eso se desviarme un poco del tema, luego se lo colocó, ¿no? Pero en China están preocupados aparte por la caída de la natalidad, porque en un futuro se estima que no van a haber suficientes parejas femeninas para la cantidad de personas de sexo masculino, para hombres, que hay en la actualidad. Porque sabes que ellos duraron durante muchos años con la cuestión de que solo podías tener un hijo y tenía que ser hombre. Preferiblemente hombre. Tenía que ser hombre, eso sí no lo sabía, mira. O sea, sabía que tenían como esta prohibición de que no puedes tener más de un hijo, pero no sabía que no podía ser niña. Eso... Sí, igual para acá les dejo la información, para estar 100% seguras de lo que les estoy diciendo, con base en que no lo estoy inventando, pero sí, de que sí ellos están preocupados aparte por eso, porque ya ahora no van a haber suficientes mujeres. Bueno, una locura total, una locura total. Pero volviendo al punto, uno que sería que no haya suficiente gente para hacer el trabajo de fuerza, el trabajo de campo, ¿quién va a sembrar? Entonces, por lo menos acá en Colombia, ya el DANE sacó una estadística donde establece que en unos 10 años más o menos el campo se va a quedar sin jóvenes que lo trabajen. Ya de por sí el promedio de las edades es de 57 años más o menos. ¿No era 41? Está entre 41 y 67 y en algunos departamentos 57 años. Pero digamos que el promedio está en 55 años, pongamos el promedio, porque entre 41 y 67 creo que la mitad es como... Sí, ¿cuánto puede ser la expectativa de vida útil? Porque sí pueden vivir mucho más que 50 años. Que la expectativa de vida actual para todo el mundo son 72 años. Sí, pero... que no está alejada de lo que yo te digo que creo que es la expectativa de vida. Sí, pero ahí es donde yo te pregunto, o sea, una persona de 60 años ya comienza a tener dolorcito aquí, dolorcito allá, dolorcito por acá, no puede agarrar un saco de papas, levantarlo, habrá quienes sí, los súper viejitos de China justamente, de Japón. Y mira, fíjate mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo tiene más de 80 años, nadie sabe exactamente qué edad tiene porque el señor tiene varias fechas de nacimiento. Entiendo. Pero
Tiene más de 80 años y sigue siendo una persona que se levanta a las 3 de la mañana, se acuesta tipo 1 de la mañana, o sea, duerme 2 horas y sigue siendo súper Pero tu activo abuelo y todo. puede levantar costales de papa. Lo que pasa es que mi abuelo como que nunca se dedicó a esa parte, mi abuelo dirige como todo el trabajo. Exacto, pero ese es el punto al que yo me Exacto. refiero. Es ese trabajo forzado, Ujú. ese trabajo de campo como tal, de trabajarle, de recolectar. Que es un trabajo duro, o sea, es un trabajo Sí, duro porque... y que sí, no es un secreto para nadie, sin ánimos de ofenderse acá a las personas mayores. Necesitas la vitalidad, la fuerza, porque ni yo me considero ya que tenga la vitalidad de hacer ese trabajo. No es un trabajo muy exigente. Yo que he estado viendo, por ejemplo, lo que es una recolección de una cosecha de papa, por ejemplo, es literal estar todo el día casi que doblado como a la mitad, doblado, porque ni siquiera es que lo hacen agachados, no, doblados así, recogiendo papas durante horas enteras. Y eso de verdad es bastante exigente, a punta de la mano, sin guantes ni nada. Entonces sí, ciertamente, no van a haber jóvenes, pero también debemos tener en cuenta que esa estadística se combina con dos cosas. Uno, que obviamente cada vez hay menos jóvenes, ¿no? Dos, que también los pocos jóvenes que nacen en el campo no tienen esa vocación. No quieren quedarse en el campo. Y esto ya es un tema que acá es donde el problema es de falta de población o todo el problema empieza a radicar, por lo menos en el área del campo. Y tocamos el área del campo porque es que todo lo que comemos en su mayoría viene del campo. Me hace recordar a Interestelar. Exacto. O sea, ¿tú qué vas a hacer? Tú vas a ser granjero. Exacto. Tome, pero vaya. es tan elemental porque imagínate un mundo donde no haya gente que produzca o coseche la comida que tú te comes todos los días. Imagínate donde no haya gente que se dedique a toda la parte agropecuaria. Pero no, por eso te digo, ¿será que van a terminar inventando robots que se encarguen de esa parte? ya existen. O sea, yo tuve la oportunidad hace como 2 años de estar en una finca que funciona bajo todo lo que es un sistema de invernaderos. Y ya existe una vaina súper cronometrada donde... Pero creo que eso le varía los costos, ¿no? Obvio, es carísimo. Tener un invernadero con esa tecnología es súper costoso. Pero adicionalmente, igual requiere de un humano o de una serie de humanos que estén detrás controlando esas máquinas para que eso nunca falle. Y si los humanos que estén ahí dispuestos a hacer eso ya son mayores, imagínate, porque no es un secreto tampoco para nadie que a medida de que nos hacemos mayores, a medida de que ganamos edad, nos vamos volviendo más obsoletos con la tecnología. De una u otra forma, por más que queramos mantenernos actualizados, hay cosas que hoy día, a mi edad, con todo y que soy joven, considero que estoy desactualizada total. Soy Pedro Picapiedra aquí. Totalmente. Entonces eso es algo que sin duda va a impactar. O sea, no van a haber suficientes jóvenes para hacer ese tipo de tareas. Y eso es hablando del campo, y repito, porque el campo es tan elemental, creo que es un rubro que se ve, de hecho, siento que a veces se ve despectivamente a la gente que se dedica al campo, se ve despectivamente al campesino y realmente es una... No los valoran como realmente deberían valorarlos porque de ellos vivimos. Por ejemplo, yo me siento a veces chévere de apoyar o de ver o de mantener siempre presente ahí a este muchachito, la granja del borrego. Porque siento que a pesar de que sí, es un mundo de tecnología, intenta aportar de una u otra forma lo que es la importancia que tiene el campo, la importancia que tiene lo que él hace. Totalmente. Porque sí, vamos a estar claros, sin ellos... O sea, ¿qué haces tú? ¿Quién te va a llevar por mucho ¿De dónde salen dinero? las fresitas que se come Emma? ¿De dónde salen las moditas que te gustan pollito, a ti? todo, o sea, todo viene del campo. Los huevitos. A menos que inventen una comida ultraprocesada y nos entreguen que sea una pastillita y nos Wally. una pastillita y ya. Wally, el batido este que se tomaban en la película de Wally, el robot de Disney, que era solamente un batido y ese era la comida. O tipo, sí, que inventen una píldora que sea como, esto te equivale a un desayuno. Y la verdad, qué triste, ¿no? O sea, tampoco estoy preparada para eso. Para dejar de comer de esa forma. Yo disfruto mucho la comida, la verdad, y no me veo como tomándome una pastillita y ya, ya comí, ya desayuné, ya almorcé. Y que te haga sentir saciado, ¿no? Porque si no seguramente sí, o sea, si lo llegan a inventar, te va a hacer sentir saciado. Esa podría ser una de las soluciones, y das emprendimiento, una de las soluciones cuando en el campo no haya quien trabaje, ¿sí? Y creo que acá hay algo muy importante, no es solamente incentivar natalidad, porque es que por más niños o jóvenes que nazcan, son muy pocos los que se van a querer ir a trabajar en el campo bajo las condiciones que se trabaja hoy en el campo. Entonces hay que hacer un gran incentivo y estatalmente creo que hay que hacer grandes incentivos al tema del campo. No sé, mejorarles la calidad de vida al 100 a esas personas. Yo creo que para sí, que la gente se vea motivada a ir. Yo creo que sí con la inclusión de tecnología, porque también he podido ver de cerca cómo
cambiar la forma rudimentaria de hacer las cosas en el campo por una forma más moderna de hacerlas hace que el trabajo sea un poco más llevadero. Y si tú incentivas de pronto a esos jóvenes en el campo a que tengan acceso a esas maquinarias actuales y a la tecnología y a las capacitaciones que necesitan para manejarlo de esa forma, seguramente pues podrías tener, o sea, se podría abrir, se podría volver algo mucho más competitivo. Ahora no sé qué están esperando, que pasen los 10 años para empezar a accionar, no lo sé, pero bueno, ese es básicamente el primer punto. No, sacándolo del campo hay otro tipo de tareas bastante básicas en donde, por ejemplo, ¿qué días vi un camión de Coca-Cola frente a la ventana de mi habitación y me quedé un rato analizándolo y vi como 5 hombres allí cargando y descargando estas cosas, Las habas. estos guacales de gaseosas o de botellas, descargándolo para diferentes negocios. Y, ajá, ¿eso lo van a hacer robots? ¿O quién va a hacer eso? Porque pues si la población cada vez va a estar más adulta, pues esos no son trabajos que precisamente pueden hacer personas mayores, ¿no? Entonces sí son muchas de las cosas cotidianas que de pronto no somos conscientes porque simplemente la gaseosa siempre está en la nevera de la panadería donde la vas a comprar, Sí, que la total. ponen en una mesa. Pero Me atrevería a no decir sabes que hay qué. jovencitos de hoy día que no tienen idea de que esas cosas llegan ahí. Así como en estos días me pareció súper loco una noticia de España que vi que yo en serio la busqué para ver si eso era real o si era ficción o si estábamos jodiendo porque no lograba entender y al parecer es real. Espero que no sea real, espero que sea fake. A pesar de que comprobé que sí era real, espero que sea fake. Sobre que hay gente que no sabía que la leche de vaca viene de la vaca. O sea, una gente, y no sé en qué mundo cabe, ¿no? Pero sí, una gente que no sabía que la leche de vaca viene de una vaca. Que decía que los estaban intoxicando, que los estaban matando, que cómo los iban a obligar a beber algo que venía de una vaca. Que pensaba que era como el animalito este de los cereales. O sea, las azucaritas no vienen de un tigre, pero pones el tigre ahí, Ok. así era con la vaca, ¿no? Ponían la vaca porque es bonita solamente. Ándale. Entonces, Espero también que sea fake, pero entonces coloca acá la fuente para no quedar acá como un par de locas. aquí la dejo y les confirmo 100% si es fake o si es de verdad o si eso es la peor de las patrañas, que espero honestamente que sí. Bueno, pasando al segundo punto, cerrarán escuelas, jardines y universidades. ¿Cómo así? Pues sí, creo que Ya las están cerrando, ya las están cerrando, de hecho. Entonces sí, o sea, vi también una cuestión, un TikTok de una chica que lo hizo tipo poema, es chilena, que me pareció bonito, pero a la vez muy triste y desolador, donde ese tipo poema lo describía, que todas las escuelas tuvieron que cerrar porque no había niños que llenaran esos aulas, esos salones. totalmente. Pues no creo que lleguemos hasta el extremo de que se cierren todas, pero sí cada vez se cierran más. Acá en Colombia, y vamos a hablar netamente pues de Colombia, tenemos esta estadística que les vamos a poner aquí. Yo soy pésima memorizando cifras, pero pésima. Desde que nací hasta ahorita nunca he sido buena. Ahí en el mapita, creo que si no me equivoco, eran más de 6.000 escuelas que ya han cerrado, entre escuelas distritales y escuelas privadas. Entonces sí, ciertamente, si no hay suficientes niños, pues las escuelas empiezan a sobrar. Entonces se deben cerrar escuelas, se deben cerrar. Porque principalmente yo veo que, ponte tú, las escuelas gubernamentales, no sé exactamente cómo funciona acá, la subsidia el Estado, me imagino. Es un gasto para el Estado estarle pagando a unos profesores para que le dé clase nada más a 3 alumnos. ¿Entiendes? Por eso me imagino es que viene... Se van reduciendo, obviamente. Tratan de reunificar a los estudiantes, llevarlos a todos a una sola escuela, cosa que también me parece más complicada porque imagínate, si no le queda cerca a la escuela un montón de niños. Yo me imagino que eso influye en el sentido de por zonas, ¿no? Habrán algunos lugares donde eso es inviable porque todavía hay muchos niños y la realidad, no nos vamos a mentir, el mundo en la actualidad, a día de hoy, 25 todavía, de mayo, todavía hay sobrepoblación. Hay muchos humanos, ¿no? Tal nos estaría diciéndonos ahorita de ustedes de qué se preocupan si todavía hay demasiado. Esas serían las palabras de Thanos. Totalmente. Entonces, Pero
Entonces sí, pero creo que con Estamos en el propósito de esto es cómo sería, imaginar cómo sería, cuáles serían las consecuencias. O sea, no queremos alertar ahorita de que, ay, ¿qué está pasando esto? No, solamente estamos dando nuestro punto de vista, imaginando cómo sería ese mundo en un futuro. Exacto, desde la perspectiva de dos personas que no son ni economistas, ni politólogas, ni especialistas en demografía poblacional, ni mucho menos, simplemente como dos humanas Mortalitas, que están en este normalitas. mundo y que se imaginan cómo sería ese mundo, porque creo que ni siquiera lo vamos a llegar a ver. O sea, Una con hijos, una sin hijos. Exacto. Entonces, una opinión, O sea, balanceada, equilibrada, cada de dos personas normales, comunes, correctas. Charlando una tarde de domingo. Eso es. Entonces, bueno, básicamente sí, van a cerrar escuelas, van a cerrar jardines, van a cerrar universidades, aunque no creo que todas, porque lo bonito de la universidad, que a cualquier edad puedes estudiar. Exacto. Y de hecho, yo creo que nos va a tocar, porque si hoy día ya nos toca estar metidos estudiando una y otra vez, por más que tú cumplas con un proceso de universidad, te toca estar haciendo diplomado, maestría, para estar actualizando, porque sí vivimos en un mundo donde actualmente todo es actualización, todo es renovación, todo es una nueva creación, implementar ahora esto. Y acabamos de ver justamente de tu hermana cómo ha cambiado la modalidad del pensum de estudio a cuando nosotras estudiábamos, ¿no? Totalmente, o sea, cómo la tecnología va impactando la educación. Sin embargo, acá yo quiero aprovechar y hacer un comentario del cual sí siento algo, y algo muy, muy real. O sea, siento que el sistema educativo en el que nosotras estudiamos y el que existe y el que ha existido toda la vida es nefasto. La forma en la que aprendemos, la forma en la que se va al colegio, la forma en la que se va a la universidad, la forma en la que nos enseñan o nos educan. Es que justamente estaba viendo, te lo quería mandar, no sé, sabía que estabas trabajando y que estabas ocupada, no te lo pasé. Ok. La educación financiera que yo tuve en mi infancia. Un capítulo de Kiko dando la explicación, que se los dijo por acá. Kiko dando la explicación, hoy también demanda Televisa, dando la explicación. Son menos de 3 segundos. De cómo un zapatero, un bolero. Y espérate, ni siquiera monetizamos porque ustedes no nos ven. Bueno, sí, ya que desmoneticen el video. Al menos el Telemundo se va a enterar de que existimos. Exacto, tal vez eso haga que nos moneticemos algún día. Bueno, lo cierto es que sí, es muy cierto, o sea, ese meme que subieron allí, la única educación, lo más parecido a la educación financiera que yo tuve en mi infancia. Entonces, Kiko sí explicando que el bolero se compró otra cajita y puso otra persona a limpiar los zapatos y compró con eso otra cajita. Y luego un día se ganó la lotería y se ganó Oye, yo recuerdo esa historia, la contaba la Chilindrina, pero raro. Pero sí, te entiendo. Lo entiendo. Pero para empezar, a nadie le enseñaron educación financiera, por lo menos no a nadie que venga de una familia, no sé, clase baja, clase media. Normal. Creo que a la gran mayoría. Normal y común. Eso es algo que más se ve más hoy en día. A la gente que viene, creo, de personas que sí tienen plata, que sí fueron depende también, sí, porque fíjate que yo tengo experiencia de un conocido al que le dieron una gran cantidad de dinero, no voy a decir la suma porque van a saber de quién estoy hablando, pero le dieron una gran cantidad de dinero para que hiciera algo con su vida y la despilfarró. O sea, estabas en el país, tienes la nacionalidad, tienes cómo hacer todo, estás en España, tienes cómo hacer todo. Te pasan una suma de dinero suficiente para emprender, una buena suma. O sea, no estamos hablando de una tontería de plata. Estamos hablando de que te dieron una buena suma, un buen capital. Que a ti te dan eso y me has dicho que si te dan eso, ya no pides más. Y se lo dieron, o sea, para hacer el super negocio, se lo comió, se lo tragó y ya no tiene nada. Bueno, entonces, y esa gente es gente que tiene plata, claro, de toda la vida. Pero sé el personaje del que estás hablando y también sé quiénes son sus padres según lo que tú me has contado. Entonces, sí, no es el tipo de padres que tampoco veo dándoles una clase de educación financiera. O sea, son personas que a través de la misma improvisación y tal vez un buen control de su economía lograron hacer dinero. Pero yo me refiero a esos padres que sí tienen educación financiera empíricamente forjada por su camino de vida y logran transmitírselo a sus hijos. Hoy en día se ve más inclusive, pero de hecho hay un libro que habla de eso, ¿no?
padre rico, padre pobre. Sí, creo que ese es si no es al revés, padre pobre, padre rico. Pero la casa los coloco porque yo lo que haría sería entorpecer más el orden. Pero bueno, ese libro precisamente se trata de eso, ¿no? De lo importante que es enseñar la educación financiera a un niño, y obviamente creo que en el momento en que lo lees, te das cuenta que sí te hubiese gustado que alguien te hubiese hablado de eso de pequeño. Entonces, bueno, sí, el sistema educativo no está bien estructurado para eso, y eso tiene una intención, bajo mi perspectiva de la vida al menos. O sea, realmente esa es la primera pieza de un eslabón que te va a permitir ser una persona que repita un ciclo que ya te dijeron que ese es el ciclo que hay que seguir. Y eso es lo que creo que la gente está dejando de seguir. La gente está despertando, la gente está cambiando un poco esa mentalidad, o por lo menos nuestra generación. Yo siento que nuestra generación es la que está haciendo como ese cambio. Claro, si nuestra generación ha sido la más golpeada por esto. Sí. Porque nosotros hemos sentido los embistes es el término. Embiste me suena a otra cosa, pero... Embestir, o las embestidas de lo que es vivir en un mundo súper poblado, súper competido, súper saturado. Claro, es que en la generación de mi mamá no había tanta competencia. En la generación de mi mamá, una mujer como mi mamá era muy valiosa. O sea, una mujer como ella era sumamente valiosa. La apreciaban, valoraban porque sí, valoraban su trabajo. Era muy pro. Mi mamá a los 20 años estaba haciendo lo que yo estoy haciendo ahorita. Exacto. Esa es la gran distinción. Sí, o sea, el mundo actualmente, nuestra generación le tocó pero a lo que la iba. Competencia. O sea, ¿Por qué? ¿Por qué lo pudo hacer mucho antes? Claro, es que yo siento que para empezar mi mamá no fue a la universidad. Imagínate, y aún así logró tener un estatus y un nivel. Un trabajo, porque sí, hizo esa cuestión, no recuerdo cómo se llama acá, INSES, lo del INSES en Venezuela, ¿cómo se llama acá? Acá se llama... Eso. ¿El SENA se llama acá? Creo que SENA. Sí, el SENA. Bueno, como que haga un cursito del SENA o INSES en Venezuela, que son unos cursos que no requieren, honestamente, que tengas mayor preparación, pero de esos cursos... No, esos son como técnicos, no son cursos propiamente, son como carreras técnicas, ¿no? Bueno, son carreras de 3 años, o sea, es un instituto que te dicta carreras de 3 años, donde por lo menos en Venezuela en esos tiempos era súper bueno, o sea, era un nivel de educación o de formación bastante bueno en cuanto a lo que aprendían y podían luego desarrollar en las distintas áreas a las que se dedicaran. Que acá también eso fue lo que hizo mi mamá. Mi mamá no fue como tal a una universidad, y entiendo que mi mamá hizo esto antes de los 18 años. Bueno, imagínate. O sea, ya mi mamá con las 18 ya estaba trabajando en una oficina porque fue a hacer pasantías de allí, y ya quedó trabajando permanentemente allí porque era muy buena. Mi mamá es una mujer muy proactiva, muy trabajadora, muy eficaz. Eficiente. En las cosas que hace. Entonces, a raíz de esa disposición de mi mamá para hacer las cosas, para esa capacidad que tenía para hacer las cosas bien, quedó trabajando allí de una vez. Y antes de los 20 años ya estaba trabajando ahí. A los 20 años ya tenía un apartamento con sus cosas propias y una hija. Y sé que mi mamá, lo siento papá, pero sí, que en paz descanse por ahí, aquí debe estar al lado mío. Pero sí, mi mamá era la que pagaba todo, o sea, mi mamá era la que aportaba la plata, y entonces siento que lo pudo hacer ella, ¿entiendes? No se lo debió a nadie, no fue porque se casó, porque tuvo un esposo, porque el esposo le aportaba, porque mi papá era el que pagaba, no, lo hizo mi mamá. Totalmente. A los 20 años, cosa que a nosotras ahorita nos cuesta mucho más, y a las generaciones actuales más jóvenes que nosotras les cuesta más todavía. Y acá vale la pena meter una estadística que también te la pasé, la tienes ahí, de cuánto aumentó la población desde 1900, o sea, desde el siglo XIX hasta el siglo XX. O sea, es que se ha triplicado. Se cuatriplicó prácticamente. Saqué la cuenta y creo que es un 3.75% bueno, más. Entonces, teníamos 1.600 millones de habitantes y pasamos a tener 6.000 millones de habitantes en 100 años. Exacto, la competencia. En esa época, la gente triunfaba, para la gente era súper fácil. Eran muy pros porque es que no tenían tanta competencia. Lo que hacían era, wow, porque no tenían tanta competencia. O sea, no vio es que pasamos de pelear imperios a pelear fincas enteras y terrenos enteros y hectáreas de tierra,
a ver cómo sobrevivimos por un apto de 10 metros cuadrados. Arrendado. Sí. Esa es la realidad gráficamente de cómo no hay espacio para nada, todo está saturado, todo está lleno, a donde miras está lleno, excepto, y vuelvo a ese punto, el campo o las zonas rurales. Y ahí hay una disputa. De hecho, creo que Bill Gates dijo que el mundo está sobrepoblado. ¿Sí? El mundo está sobrepoblado y criticó lo que pasa en África. Y allí es donde se podrían alegrar las personas. Ustedes ven esta noticia y dicen, bajó la tasa de natalidad, qué felicidad. Sí, porque todos, creo que todos sentimos que sí hay sobrepoblación en este momento. Somos muchos, por lo menos de nuestra generación, somos demasiados. Hay demasiados abogados, demasiados contadores, demasiados comunicadores. Entonces, por donde te metas, lo que decidas hacer, sí, está sobrepoblado en este momento actual. Viene Elon Musk, que es acérrimo contrincante de Bill Gates, y le responde. Eso fue hace un tiempo y creo que yo lo vi en Twitter, pero por ahí estaban las palabras que dijo el uno y las palabras que dijo el otro. Se las coloco acá respectivamente cada uno. Y básicamente Elon Musk dice, no señor, se acerca una crisis, se acerca un problema demográfico grande porque la población cada vez más baja. Y bueno, el hombre está preocupado, y cómo no va a estar preocupado si su misión de vida es convertir el mundo en un mundo multiplanetario, hacer del mundo un mundo multiplanetario. Entonces, ¿cómo llenamos otros planetas si no podemos llenar uno, el nuestro? Entonces, claro, obviamente, y la cuestión es que él sabe que le va a costar tiempo. Él sabe que si no lo puede hacer pasado mañana y llevarse un montón de personas de las que hay aquí ahorita sobrepoblando el planeta, ya cuando él logre estabilizar Marte, armar su base en Marte, las personas van a estar viejas. ¿Cuáles son los jóvenes que se va a llevar? Si aquí no va a haber jóvenes. Exacto. Entonces, obviamente, hay una gran preocupación por el tema de la humanidad, de la población. Fíjate que de hecho él está haciendo algo con esos 14 hijos que tiene ella. Él sí está procurando ser ejemplo. Él está procreando. Listo. Entonces, bueno, pasemos al tercer punto. El tercer punto. Vamos a ver una quiebra de jugueterías. Ya se está viendo. Vamos a ver una quiebra de marcas de ropa o de moda infantil. Todas las marcas que se dedican a moda infantil. De hecho, cada vez veo menos. De hecho, yo veía antes tiendas de EPK. EPK es una cadena, yo no sé si es mexicano, es gringo, de dónde es. Pero EPK, no sé de dónde son, pero sí, es muy popular EPK. ¿Creen? Bueno, EPK es una marca que, por lo menos en Venezuela, cuando yo estaba niña, estaban una tienda en cada esquina, una tienda en cada piso de centro comercial, o sea, por todos lados estaban, y esas tiendas así, o sea, repletas de gente. O por lo menos, ¿te acuerdas que antes las tiendas que tú querías atracar, las Sandra? Es que sí, ella quería robar Sandra. Sí, las patrocinan, aunque ya tú no, prácticamente ni existes. Ya ahora existes a través de mí mismo. Pero lo cierto es que date cuenta, de estas tiendas Sandra, que tú morías cuando eras niña por robar, por atracar, por no poder darte. Ella era súper obsesiva con Sanrio. Me encantaba Hello Kitty. Ahora no me gusta, no me gusta para nada, fue muy loco. Pero cuando era niña era obsesiva con Hello Kitty y entraba Sanrio y para mí era el paraíso. Te gustaba la exclusividad, eso es lo que a ti te gustaba. La cuestión es que yo, sí, o sea, no me gustaba una bolsa de Hello Kitty ahí toda X, me gustaban las de Sanrio. Pero fíjate, la exclusividad de niños en ese momento, por lo menos en Venezuela para nosotras, era Sanrio. La exclusividad. Bueno, para culminar la anécdota, yo cuando estaba pequeña entraba a Sanrio y como no me podían comprar nada, porque mi mami no me podía comprar nada, realmente no habían los recursos para porque eso. También eran tiendas muy costosas, extremadamente costosas. Sí, pues yo soñaba con robarla. Yo soñaba a los, no sé, 5 años con poder entrar y ojalá pudiera entrar, llevarme todo lo que quisiera, que nadie se diera cuenta y ya. Pregúntenme por qué soñaba con eso y no con el hecho de ojalá tenga mucho dinero algún día para comprarlo, pero bueno, esa mentalidad. Ojalá trabaje duro para poder comprar algo. Exacto, para dejarlo claro, no soy ladrona, ¿ok? Era una fantasía de niña. Una fantasía de niña. Bueno, lo cierto es que mi punto es,
con esto es que esas tiendas antes estaban dirigidas plenamente a niños. Ujú. Hoy yo entro a Miniso, que podría ser el equivalente, los Minisos, que hasta en Venezuela ves muchos Minisos hoy en día, Ujú. en lugar de Sanrio, y si todavía tienen cosas que van dirigidas a niños, tienen uno que otros juguetes, Ujú. pero la mayoría de las cosas que tienen, yo me atrevería a decir que el 80% de las cosas que tienen Minisos van dirigidas a A los adultos. Obviamente conectados a con cosas, ese- a cosas que obviamente que nos gustaban a nosotros cuando éramos niños. Exacto. Lo que creo que están haciendo ese tipo de tiendas o jugueterías es precisamente, hay un artículo ahí que dice que se están desde hace algunos años, todo ese tipo de cosas uno no las analiza en el día a día, pero cuando te sientas a pensar en eso y a investigarlo, te das cuenta que sí, sí, esto viene pasando. Las jugueterías y en general este tipo de marcas vienen apelando a adaptarse a que los tiempos están cambiando, no hay tanta población infantil, lo que le gusta hoy en día jugar a los niños no es precisamente con un peluche, ni con una muñeca, ni con una Barbie tal vez, sino que los niños hacen algo más tecnológico. Fíjate, Sí. por lo menos Miniso sigue sacando cantidad de peluches, Para adultos. pero peluches que yo compraría. Exacto. Cosas que enternecen o captan a un público diferente, que en este caso son jóvenes y adultos. Y Emma. Bueno, Es que Emma parece una viejita, pero sí. pero bueno, sí, básicamente, Se da que por la cabeza de Emma pasa la idea de robar Miniso. maybe, se parece mucho a mí en algunos aspectos, así que no le pondría en Porque duda. cada vez que pasamos por ahí se queda mirando sigilosamente y viendo la forma de ver cómo agarra las mega estructuras estas que tienen de Cube y de Hello Kitty. Ella se queda mirando detenidamente todo. Yo creo que sí piensa tal vez en cómo hago para llevarme Yo eso. también creo, fíjate que ya se llevó una vez un bolígrafo. Un día juguetico. hurtó una Kuromi, no en Miniso, por si acaso, no vaya a ser venga Miniso y me demande. Lo hurtó, así que yo me di cuenta en una tienda. Llegamos aquí a la casa y me di cuenta de que tenía el muñequito. De hecho, creo que a muchos niños les pasa eso. Realmente creo que es una fantasía común de los niños. Si no me lo puedes comprar, pues yo igual lo quiero tener. Yo no sé cómo, porque nunca se lo vi, sino hasta llegar a la casa. Ya estábamos como que, o sea, ya cómo hago para regresar esa vaina. Aquí me saldría mucho el tema, pero mucho. Pero tú miras si lo dejas o no, porque el tiempo apremia. Pero en la segunda extraña vida de Brit Tanner, de Stephanie Meyer, ¿lo recuerdas? Sí. Que es esta vampirita que al final se rinde en la batalla los Volturi o cuando vienen los Volturi. Esa vampira, ahí relatan que ellos, o sea, esos vampiros que están desenfrenados. Son neonatos, Exacto, por tanto están todos descontrolados. Sí. Frenéticos, ese es el término. Esos vampiros frenéticos se metían, incluso ella se metía con otro vampirito también creado de ese grupo, se metían a las tiendas de noche, agarraban todo lo que querían y como pues ellos simplemente no hacían mayor ruido, no hacían mayor nada, tenían muchas habilidades, pues nadie se enteraba y se llevaban cosas de las tiendas. Algo así era mi fantasía con Sandra, o sea, yo deseaba tener como el superpoder de meterme a la tienda, agarrar todo lo que yo quisiera, irme a la casa. No propiamente lo pensaba como un robo, creo, pero sí como con esa capacidad igual es un robo, ¿no? Un atraco. Bueno, depende del país donde esté, se determina si es un atraco o un robo, ¿no? Sí, un hurto. Un hurto. En Venezuela eso sería un hurto. Sí, total. Acá creo que sería, no sé qué, Acá creo que sería un robo, porque creo que... Y en Estados Unidos sería un atraco. Pero bueno, básicamente eso es. Para retomar la idea, sí, el tema... Las jugueterías están quebrando, o sea, ya está científicamente comprobado, financieramente comprobado. Sí, científicamente. Científicamente, financieramente está comprobado que las ventas de las jugueterías han disminuido. Han caído. Pero mucho, y que o sea, por acá les coloco las estadísticas de dónde sacamos esa información, pero sí, o sea, ha sido es notable, y de hecho uno lo ve en la calle, ya no se venden tantas jugueterías. En estos días entre unos paisas con Emma, y yo veo, y o sea, no tienen juguetes. Sí, no, tienen más cosas para mascotas que juguetes. Totalmente. Es un nicho que evidentemente se ha visto impactado. Uno, por la pandemia, eso fue algo que investigué y leí, la pandemia impactó las jugueterías. Luego de la pandemia, las ventas nunca volvieron a ser las de antes porque obviamente los niños conocieron mucho más la tecnología en pandemia, entonces ahora los juegos... Incluso vi en estos días una entrevista de un niño que afirma que sí, me entretiene más
un videojuego, me entretiene más un teléfono que una pelota, que voy a hacer yo con una pelota. Exacto. Entonces, bueno, eso ha incidido y obviamente la caída de la natalidad también ha incidido, porque si no hay casi niños, pues ¿quiénes van a comprar? Otra cuestión que también ha influido en eso, podemos decir que es la sobrepoblación que hay actualmente, las dificultades económicas que se presentan a raíz de eso y que la familia lo que sacrifica es comprarle cosas a los niños. Juguetes y ropa a los niños, también lo tenemos ahí como en un artículo que vimos, en cómo, sí, evidentemente los niños crecen tan rápido, cambian de ropa tan rápido que la familia... Porque por lo menos yo de forma particular lo puedo aquí aseverar que sí, hay cosas con Emma que, ya escucho que estoy hablando de ella, hay cosas con Emma que sí, yo siento que trato como que de minimizar el gasto en eso porque siento que no es necesario. Emma tiene muchos gastos médicos, muchos gastos de otro tipo, como para yo venir a gastarle en juguetes que deja botados, deja tirados, ni siquiera los ves, ni siquiera les llaman la atención, no les provoca, no quiere jugar con eso. Entonces sí, me abstengo, cosa que debo admitir, si yo tuviese más capital o más poder adquisitivo o no tuviese tanto gasto médico, tal vez sí gastaría un poco más incluso, en cosas que tal vez ni siquiera no jugaría con ellos. Entonces, bueno, sí, eso es un paradigma que ha cambiado. Pero simplemente como que por cumplir una fantasía de que, ay, mira, le compré una muñeca a la niña, le compré tal cosa a la niña. Pero sí, o sea, son tantas cuestiones de gastos que tiene ella que yo trato de comprarle lo estrictamente necesario, no le compro nada si extra. Volvemos a lo que es educación financiera, nos damos cuenta que para qué la fantasía de le compré, si le puedes dar mejores cosas que un juguete, tal vez, sin que esto suene como que es que los juguetes no son necesarios. No, pero, o sea, hay cosas que le puedes dar con ese dinero que valen más que un oso de peluche ahí quieto todo el día llevando polvo, en mi humilde opinión. Eso podrá ser contradecido. Pero bueno, pasemos al siguiente punto porque se nos va la luz, se nos va todo, Emma ya va a comer, entonces... Sí, entonces el siguiente punto es, ¿y los pediatras qué? Ok, ahora se los pediatras. Los pediatras, ¿qué va a pasar con los pediatras? Investigando también nos dimos cuenta que ya de por sí viene bajando la intención de muchos médicos convertirse o especializarse en pediatras. Hay un artículo específicamente de España, fue lo que encontré, no hubo como una cifra específica como de Colombia, por ejemplo, pero pues ya venían bajando de eso porque no se sentían bien pagados, sienten que es demasiado demandante, demasiada responsabilidad, tienen muchos problemas con los papás, obviamente porque el paciente es el hijo y todo se vuelve más susceptible, más delicado, pero adicionalmente creo que si yo fuera médico también diría como que pediatría no lo veo como el área de especialización. Pronto hablan más médicos veterinarios que pediatras. Honestamente. Sí, totalmente. Y lo otro también se nota a mucho, no como tal de una forma formal, pero a mucho de tema de juego, si nos vamos a las redes sociales, montan muchos videitos, suben muchos videitos de médicos eligiendo profesión. Creo que eso me sale por mi prima, sabes que te dije que estoy estudiando medicina y como la sigo, tal vez me lo recomienda por ella. Ok. Me sale mucho. Y siempre suben allí, yo eligiendo mi especialidad. Todos se van por cualquier cosa menos pediatría. O sea, a modo de meme, de una u otra forma lo expresan. No está en sus planes, no está, ni siquiera les parece atractiva la idea de ser pediatra. Es que creo que en definitiva es un área bastante exigente. Y volvemos al tema. Entonces, ¿qué van a estudiar? Pediatría, nos van a cuidar a nosotros, van a ser médicos internistas, para médicos de familia, se les conoce acá, para podernos cuidar a nosotros cuando seamos viejos. Sí, totalmente. O sea, eso es algo que se va a ver impactado y obviamente creo que veremos menos pediatras o tal vez incluso en unos años, y eso sí, en menos tiempo, falten pediatras. Falten bastantes pediatras, por los que en este momento no están eligiendo irse por esa especialización y porque obviamente los que están pensando en el futuro y están diciendo, bueno, si yo tengo una expectativa de vida de 80 años, ¿yo qué voy a hacer luego si soy pediatra? Entonces, bueno, pero ¿cómo sería un mundo sin pediatras? A menos de que ya es como que termine China de desarrollar esta tecnología que te comenté al principio, porque sí ya está probado, es un hecho de que sí tienen hospitales que se manejan completamente con inteligencia artificial y con robots, no necesitan humanos allí. Entonces tal vez todo eso se termine metiendo en una base de datos y sea algo así como una cápsula donde metas al niño y ahí le te digan qué es lo que tiene el niño. Podría ser. Tipo de esta película Pasajeros.
que se metió en una cápsula, la cápsula te analizaba completamente, te decía lo que tenías y te curaba de una vez. Bueno, creo que eso existe realmente. Ya hay una manera de que una máquina te analice y te diga de qué puedes estar enfermo o predecir de qué podrías sufrir. Entonces tal vez esa sea la forma de en un futuro tratar a los niños. Tal Sin embargo, vez una solución allí. Sin embargo, hay que ver si eso se va a democratizar y todo el mundo va a poder acceder a eso, o si eso solo va a estar para algunos y entonces los pocos niños que hayan o la poca gente que tenga hijos va a padecer o va a tener y honestamente, que pagar más yo caro. considero que es muy importante el hecho de que de una u otra forma vayan concientizando a las personas de que si van a tener hijos, se vayan a dedicar a ellos y no los vayan a dejar en manos de robots, porque es lo que falta, ¿no? Bueno, sí, voy a tener un hijo, lo dejo en las manos de un robot, porque está también científicamente comprobado, eso sí está científicamente comprobado, lo descubrieron en Alemania, de que los niños pequeños cuando recién nacen, si no tienen amor, si no tienen, les das ese calorcito humano, esa dedicación, ese cariño, esa atención, mueren, porque en un hospital en Alemania, como son muy fríos, los niños huérfanos morían muy rápido. Okay. Porque nadie les prestaba atención, nadie les los cargaban, el tetedito, listo, a dormir otra vez, casecito, cambiar el pañal, a dormir otra vez. Y allí todos los niños morían, a los días morían. Bueno, nomás viéndolo a nivel de conexiones neuronales, ya sabemos que cuando se interrumpe, por ejemplo, el vínculo materno, hay problemas. Y resulta ser que en un hospital ahí en Alemania descubrieron que había un orfanato donde los niños sobrevivían. Y se dieron cuenta de que era porque había una enfermera que tenía como ese calorcito o ese instinto materno. Y le cantaba a los niños, los acurrucaba, hablaba con ellos, les daba amor, les daba cariño y eso era lo que los mantenía vivos. Okay. Entonces creo que también es importante, si van a hacer algo para concientizar a las personas de que sí tengan hijos porque nos vamos a quedar sin nada, no es que van a inventar un robot allí frío, helado, que no les pueda dar ese calorcito humano que les hace falta también, ¿no? Claro, es que eso es lo que tocábamos en el anterior video, ¿no? Creo que para tener hijos hay que estar preparado y si no te sientes preparado, pues la caída de la natalidad va a seguir aumentando. Que entrevistan a la calle a muchas personas y sigue siendo así. Porque muchos jóvenes acá mismo en Bogotá siguen diciendo que no se sienten preparados para tener un hijo ahorita y que no lo quieren tener, nunca. Porque la mayoría dice, ¿a qué voy a traer un niño a sufrir a este mundo? Porque la mayoría consideran que están sufriendo o que sufrieron en algún momento de su vida y que este mundo no está apto para traer un ser humano. Por lo menos mi hermano es uno que dice, ¿cómo yo traigo un ser humano a este mundo a sufrir? Porque si considera que es eso, pues que es un sufrimiento. El hecho de vivir en este planeta ahorita como está. Pues la vida tiene muchísimas cosas lindas, pero sí también... Pero si esa es la mentalidad de los jóvenes, entonces imagínate. Sí, también somos conscientes de que hay muchos desafíos por delante para ser papás, realmente. Entonces el siguiente punto es, ¿se frenará el avance de la tecnología? Okay. Y si no llenamos un planeta, ¿cómo tendremos la vida multiplanetaria que es la MOX? Bueno, eso lo tocamos un poquito previamente, pero sí, o sea, sí se puede frenar la tecnología porque igual cualquier máquina, cualquier inteligencia artificial siempre va a requerir de un humano que esté detrás haciendo, innovando, por lo menos hasta donde yo sé, ¿sí? No sé si ya la inteligencia artificial es capaz de crear más tecnología. Es capaz de manejarse por sí sola y no sé, pero hasta donde yo sé siempre debe haber un humano detrás de cualquier máquina, cualquiera que sea una máquina, y la inteligencia artificial pues funciona a través de máquinas. Y hay muchas cosas que deben moverse en el mundo. Funciona a través de humanos. De humanos para que la inteligencia artificial funcione. Entonces, bueno, es que se podría frenar la tecnología si no hay suficiente población joven con neuronas nuevas y con ganas de investigar. Sí, porque me lo decías justamente hace mucho rato. O sea, llega un momento en el que nosotros nos cansamos. Nosotros, ok, ponte tú que la mayoría existamos, tal vez dentro de unos 70 años, tal vez nuestros hijos, si es que los llegamos a tener, existan dentro de unos 150 años. Bueno, tú ya lo tienes. Pero me refiero, o sea, estoy hablando a nivel global, a nivel de todos los humanos, no a nivel mío, tuyo, mío, nada más. A nivel global, o sea, que se decidan los humanos a tener más hijos y existan esos niños dentro de unos 150 años. Dentro de 150 años, si los tienen cohitos, o sea, ya van a estar muy viejos. Si los tienen dentro de 50 años, van a tener ya su edad avanzada.
¿entiendes? Ese es el problema en realidad. Exacto, si yo tuviera un hijo ahorita, dentro de 50 años va a tener 50 más o menos, con suerte. Y yo no creo estar viva 50 años más. Ajá, pero lo que yo me refiero es a ese punto, viejita, a ese punto, si la natalidad, la tasa de natalidad sigue bajando tanto, a ese punto, o sea, ya ellos van a estar viejos, de hecho. Exacto. Ya van a ser mayores. Y se va a frenar entonces la creación de nueva tecnología porque va a haber necesidad. O porque va a haber necesidad netamente de que esos jóvenes o los pocos que existan sean como interestelares, sean granjeros, sean campesinos que estén por lo menos produciendo la comida. Va a ser tan importante. Comencemos a seguir los manuales que nos dejaron los egipcios, los mayas y no sé quién más ahí en los jeroglíficos estos que dejaron, que entendieron que es un manual para volver a civilizar a la humanidad cuando todo colapse. No lo sé. No lo sé, o sea, esa es la gran pregunta. Sí. A mí me hace preguntar, o sea, yo pienso que sí se frenaría la tecnología. Y o tal vez se frene la tecnología entonces porque necesitemos volver a eso, volver al campo, o sea, porque sea necesario para la humanidad, ni siquiera sea porque no haya jóvenes, sino porque lleguemos a un punto en el que ya sea necesario de verdad regresar a la vieja escuela para poder seguir con la humanidad, porque si no nos extinguimos. Y eso es algo que yo creo que muchas personas van a estar en desacuerdo, empezando por mentes que tienen mucho poder y mucha plata como Elon Musk. O sea, ¿en qué planeta, en qué vida tú crees que él podría aceptar eso? No, o sea, para él es... Sí, él hasta tiene planificado cómo sería el hecho de cultivar y de cosechar en Marte. Exacto. Entonces, como el mundo no está en manos nuestras, sino que está en manos de unas personas que piensan completamente diferente, obviamente, es probable que no se frene. Sin embargo, por algo están preocupados. Y pienso que la manera de incentivar a que la tasa de natalidad deje de caer no hace precisamente que le prometas a una mujer, te voy a dar una condecoración por tener hijos. Una medalla nacional. Te voy a dar tanto dinero si tienes un hijo. No, gracias, señores. Es que no se trata solo de plata, se trata de la carga. Bueno, fíjate que siglos han tenido que cargar las mujeres. Es que justamente eso es la conclusión que han llegado muchas personas que han estado estudiando el caso. Muchos estadistas han llegado a esa conclusión de que la razón principal por la que las mujeres no quieren tener hijos, porque nos echan la culpa a nosotras, las mujeres, de que somos nosotras las que no quieren tener hijos, porque nos liberamos, porque ahora somos feministas y ahora trabajamos y ahora ya no está en nuestra cabeza criar a un humano. Tenga que ver con eso, siento que genéticamente, genéticamente estamos mamadas. Sí. Genéticamente heredamos de una manera casi que... Es que dicen que esa es la causa, la falta de apoyo. Esa es la causa principal por la que las mujeres no quieren tener hijos. Lo que quieren es fomentar que la mujer se sienta más apoyada. ¿Cuál es esa implementación de apoyo que ellos quieren dar? Que tú puedas trabajar desde casa, que las empresas te presten la forma de trabajar desde casa, o que puedas trabajar tantas horas presencial y tantas horas desde casa para que puedas ocupar el tiempo en tener un hijo, llevarlo al médico, criarlo. Y tomémoslo desde ese punto de vista. La plata. ¿En dónde me estás aliviando la carga entonces? Porque igual lo tengo yo que tener, tengo yo que trabajar desde casa, tengo que hacerme cargo del niño. Y entonces el papá sigue trabajando fuera de casa, sigue haciendo lo que están promoviendo también, tipo que se te brinde apoyo de todos los tipos posibles, de que te den tantos días, en vez de 2 días libres en el trabajo, te den 4 días libres en el trabajo. Debe ser en Surcorea. En Surcorea. Creo que es el país que tiene la tasa de natalidad más baja a nivel mundial en este momento. Entonces ya están mucho más preocupados, mucho más angustiados. Pero bueno, básicamente sí, no creo que el incentivo sea decirle a una mujer te vamos a dar más plata, te vamos a dar más esto. Creo que deben cambiar muchas cosas a nivel de sociedad. Creo que son muchos los padres que simplemente se van y ya, ay, sí quiero ser papá. Sí, claro, quería ser papá. Muchos otros también dicen, siento que lo están también tratando de promover de una u otra forma por el lado de te vas a sentir vacío. Tú ahorita quieres viajar, tú ahorita lo que quieres es tu apartamento, tú ahorita lo que quieres es conocer el mundo. Tal vez ahorita sientes que una mascota te va a llenar el vacío de no tener un hijo, pero cuando tengas 50 y sea demasiado tarde y se te haya pasado la edad,
lo vas a desear. lo vas a desear. Entonces te vas a dar cuenta de que ya es demasiado tarde, ya no puedes tenerlo. Tal vez sí, tal vez no aplica para todos. Esa es la realidad. Y la realidad es, por lo menos en mi criterio, no tengas un hijo si no estás listo, no tengas un hijo si no tienes las condiciones, no tengas un hijo porque el mundo te diga que tienes que tener un hijo para cubrir tu lugar en el mundo. Eso es lo que acabas de mencionar ahorita, de que genéticamente estamos agotadas. Es completamente cierto, porque todo el tiempo se le ha dicho a la mujer de que tienes que tener un hijo, de que es tu deber tener hijos, por lo menos como los baby boomers, que estábamos hablando hace rato de que sí, 12 hijos, 13 hijos, 10 hijos, los que tenían poquitos como mi abuela tenían 7 hijos. Entonces, y sí, y volvamos al punto. Genéticamente sí, claro, ese cansancio de haber tenido tantas veces un embarazo, tantas veces un parto, y que tantas niños ahí que tener que cuidarlos, que tener que esto, que tener que lo otro, y la responsabilidad. Que es algo muy loable, no estamos diciendo que no lo sea, es algo muy loable, pero es que ha sido muy injusto también. Estamos reconociendo. Exacto, nos van a tildar de feministas por eso, y no me considero feminista, para nada. De hecho, mi top 5 de amigos son hombres, ¿sí? Hombres. Totalmente. Y me relaciono mejor con los hombres, incluso. Y bueno, eso van a decir, ese es el primer comentario que hace una feminista, ¿no? O sea, reconozco, valoro y honro a las mujeres. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que sí, hay una carga que ha sido mal distribuida durante todos los años, creo que porque somos las que procreamos, ¿sí? O sea, somos las que mantenemos el niño ahí, las que lo parimos literalmente. Entonces, ¿por qué no aplicamos la de caballitos de mar? Está bien, los tenemos porque somos las que tenemos la cuestión, ¿no? Del aparato reproductivo y todo. Cuando el niño nazca se los entregamos y ustedes se quedan en la casa, los hombres, y los cuidan y los crían y todo, y nosotros nos vamos a trabajar. Y tampoco, exacto, tampoco pienso que la solución sea esa, creo que es una cosa de 50-50, ¿sabes? Sí, un poco más de colaboración, o sea, lo que quiero es que se pongan en los zapatos de las mujeres, porque siempre, ciertamente, nunca le han dicho a un hombre, tienes que quedarte en la casa y no trabajar, no hacer nada para cuidar a un niño. O tienes que trabajar desde casa para cuidar a un niño. Exacto. Pero ¿por qué no dividirse así un 50-50? Exacto. Entonces, mientras el mundo sigue así y mientras como que haya esa visión como tan desigual, porque sigue existiendo, aunque mucha gente esté despertando y cambiando la forma de ver la vida, realmente pues yo sí pienso que va a seguir cayendo la tasa de la natalidad. Yo también pienso que va a seguir así. Y muy aparte de eso, estoy a favor, porque sí pienso que... Ella está. No soy Thanos, pero sí pienso que por lo menos estas generaciones nuevas y futuras se merecen un mundo menos competido que el que nos tocó a nosotras, ¿sí? Se merecen un mundo un poquito más, sin que eso implique, obviamente, un mundo un poco más amable. Sin que eso implique la extinción de la humanidad, ¿no? Que creo que difícilmente nos extingamos, o sea... Es que yo creo que pasaría muchas generaciones, tal vez pueda llegar el momento de que eso suceda, pero pasarían demasiadas generaciones, yo creo que siglos de hecho. Y te digo, creo que nosotras no lo veríamos, pero si a esa gente del siglo XXII... Ni siquiera Emma va a ver eso, así que... A esa gente del siglo XXII tal vez consigue ese mundo menos competido y por casualidad todavía está YouTube, todavía existe como un archivo, no sé, como lo que hoy sería para nosotros ir a un archivo y reproducir así con esos disquitos. Como Wally, o sea, sigo insistiendo yo, quien fue el creador de esa película, quien escribió esa película fue de verdad muy inteligente al momento de hacerlo porque como que se imaginó cómo sería el futuro y ciertamente coincide con lo que yo me imagino hoy día. Imagínate que quede todo archivado, como lo acabas de decir. Exacto. En Wall-E todo estaba archivado. ¿Qué es baile? Y comenzaba a reproducirse ahí lo que era un baile. Ah, ¿y qué es una planta? Y comienza ahí a aparecer que es una planta. Bueno, y que es la comida. Y comienza a aparecer lo que es la comida. Bueno, así tal cual. Bueno, creo que esto de una u otra forma se va a conservar para el futuro. Y si eso queda, ojalá esa gente del siglo XXII, si no es, pues tengan realmente un mundo menos competido, el mundo... Mínimo se van a enterar del por qué. Yo creo que... El por qué está pasando lo que les está pasando en ese momento. Personas del siglo XXII. Esperamos que tengan un mundo muy chévere, ojalá. Lo menos que deseamos es que sea catastrófico de aquí a que nosotras estemos muertas. Ojalá que las estadísticas fallen, como siempre han fallado. Y haga la cantidad necesaria en el mundo para que el mundo funcione, sea muy bonito. Pero también ojalá les toque algo más amable. Porque sí, en este momento
la causa de que estén preocupadas las personas por la natalidad, la baja de natalidad, es porque hay sobrepoblación. Y todos lo consideramos, todos los hemos sufrido. Las personas que estamos en edad fértil, ahorita, todos la estamos sufriendo porque hay demasiadas personas. Y creo que las eso nos hace también detenernos a pensar. Las condiciones de vida en medio de un mundo así de poblado, de verdad son mucho más complejas, o sea, es una vida mucho más competida. O sea, realmente quien me diga que a día de hoy el mundo no es una eterna competencia, realmente creo que miente. O sea, todo es competencia. A donde tú mires es competencia. Redes sociales es, o sea, un océano está saturado. de competencia. Todo, ¿Sí? todo. Entonces, por donde te metas está saturado. Porque en cualquier cosa en la que hemos intentado de una u otra forma, o de hecho lo hemos logrado emprender, está saturado, todo está saturado. O sea, tanto lo que se nos ocurre, como lo que pensamos, como lo que ideamos, como lo que hacemos, como lo que logramos, estudiamos, etcétera, está competido. O sea, está saturado, está lleno de personas por todos lados, está lleno de competencia por todas partes. Y las personas, te diré, no son nada amables. Las personas no son amables. Y sí, hoy en día... Y sí, yo sé que me van a tirar de cursi, de que ay, esta Vanessa sí es sensible, pero es que es cierto. El mundo no es amable. El mundo no es amable. El mundo es un lugar donde tú tienes que tener una coraza muchas veces. Y a nadie le importa. Y estar fuerte. Las personas se han vuelto demasiado... insensibles. Y sí, les importa lo de ellos. No les importas tú. Y también tiene sentido en el sentido de que todos estamos un poco cansados. Todos estamos dando nuestra propia batalla. Y por eso realmente... Pero también considero que, no sé, vuelvo yo a lo mismo. No es chévere. Sí, no. No es chévere porque sería mejor que todos pensáramos un poco en todo. Entonces, para cerrar esto, a modo de conclusión, sí puedo decir, independientemente de todo eso, el mundo, tal como es hoy, es hermoso. El mundo tiene cosas tan maravillosas que yo solo sueño y cuento los días por ir a conocerlas y a descubrirlas, ¿sí? Y vale muchísimo la pena la vida, en esta época, y seguramente, ojalá dentro de 100 años también. Así que solamente sí, creo que sería mucho más bonito un mundo en donde todo sea un poco más amable. Pero y si no es así, y si tal vez se vuelve a tiempos previos, ¿sí? Y tal vez las batallas ya no son para pagar el arriendo, la comida y los servicios del día a día, tus viajes, tus sueños y tus metas, sino que tal vez otra vez volvemos a ver de quién es esta parte de tierra y quiero ser emperador. Comenzamos otra vez a matar por mujeres, a matar por hombres, por tierra y demás. Entonces, no, eso sí sigue pasando a día de hoy, pero todo pero no ese plano, o sea, yo no veo que se arme una guerra ahorita por una mujer. Pero bueno, básicamente... Bueno, no sabemos ciertamente, ¿no? Bueno, más que por mujeres o por hombres, por tierra. Creo que así empezó como todo, ¿no? Por tierra, por poder. Si el mundo vuelve a ser así, bueno, tampoco esa era la intención de que cayera la natalidad, solamente que sí, realmente creo que es algo que tenía que pasar y es algo que tarde o temprano iba a pasar. Porque sí, los tiempos son otros, la vida es otra, la vida que nos tocó a nosotros ahorita, tal vez las personas mayores juzgan como, ay, estos jovencitos de hoy en día, que entonces, y la verdad es que cada quien tiene derecho a vivir la vida de la forma en la que mejor lo sienta. Si tu misión de vida, tu sueño, tu ideal es nacer, crecer, reproducirte y morir, cool. Si tu sueño de vida es distinto a eso o alteras el orden de esas etapas, ¿sí? También es válido. Así que bueno, creo que eso es como... Es solamente nuestro punto de vista, nuestra opinión, lo que pensamos al respecto, lo que imaginamos que podría o no ser. ¿Y ya? Eso es. Si llegaste hasta aquí, gracias. ¡Wow! ¡Qué súper! Te felicito. Eres el mejor. Pero suscríbete. Dale like, activa las notificaciones y coméntanos. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas que va a pasar dentro de 2 siglos? De 1 siglo. ¿Y dentro de 2? ¿Va a poder Elon conseguir suficientes humanos para llevárselos a Marte? ¿O va a tener que llevarse a los ancianos? Bueno, 2 siglos sin queriendo creo que esté vivo, pero bueno. No sabemos si su cerebro va a terminar en un robot. Ese sí es capaz de hacerlo.
Pero bueno, Si no, bueno, ya tiene suficientes hijos que continúen, alguno de ellos continúa su legado. su legado, totalmente. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Chao. Bye.